Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Bandera. Hoy tenemos un gran invitado y una gran persona, Carlos Cáceres. Él tiene una trayectoria que no vamos a poder describir en la presentación, inabarcable, ingeniero comercial, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez durante mucho tiempo. Durante el gobierno del general Pinochet sirvió como miembro del Consejo de Estado, fue presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, ministro del Interior, figura decisiva, vamos a conversar sobre eso, y luego ha sido presidente de Libertad y Desarrollo, director de empresa, y ha estado en distintas funciones de servicio público. Yo he tenido el gusto de conocerlo y de conversar con él en otras ocasiones, y lo hemos invitado a propósito de que hace algunas semanas se presentó en Libertad y Desarrollo esta segunda edición del libro de Patricia Arancibia, Carlos Cáceres, la transición a la democracia 1988-1990. En primer lugar, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Alejandro. Para mí es un agrado esta invitación. He sostenido, como recuerdas tú, varias conversaciones y todas ellas, sin lugar a duda, han tenido un alto interés, y además algo que recuerdo con mucho aprecio es el hecho de entender la capacidad que tú tienes para reunir gente joven que está orientada al servicio público, está orientada a tener alguna vida política y que para eso requieren tener un conocimiento de lo que ha pasado en la historia de Chile, y creo que ahí tú has hecho una gran contribución. Muchas gracias, don Carlos. Muy interesantes han sido esas conversaciones. Cuéntenos un poco de su trayectoria, sobre todo para la gente más joven. ¿De dónde viene usted? Pues es de Valparaíso, estuvo en la Universidad Adolfo Ibáñez antes de ingresar propiamente al servicio público. Bueno, y tal como recuerdas tú, yo nací en Valparaíso y vivimos en Valparaíso un periodo de tiempo. Después nos fuimos a vivir a Viña del Mar. Yo ingresé al Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso y los 12 años de estudio en ese entonces los hice en ese colegio. Y tengo recuerdos muy gratos, digamos, de ese colegio que nos enseñó, como decía su himno del colegio, en los valores, en la ciencia y en las virtudes. Y creo, entiende, que la enseñanza de ese colegio, en ese momento integrado por muchos sacerdotes que venían de Francia, así que el idioma francés se hablaba, entiende, con alguna frecuencia, y sin lugar a dudas era un activo para quienes egresábamos del colegio. Participé en el Colegio de los Padres Franceses en dos entidades que también ayudaron mucho en mi proceso de formación, los Boy Scouts. Los siempre listos, y ahí formamos parte de una patrulla, los salerses se llamaba la patrulla. Tengo un recuerdo muy grato de los campamentos, de las guardias que había que hacer en la noche, y también participé en la Academia Literaria, que era una academia que integraban los alumnos de los últimos años del colegio, en los cuales hacían presentaciones de los mismos alumnos sobre distintos temas y eran sometidos a un debate de un grupo de unos 40, 50 personas que nos reuníamos, y tenía un carácter muy especial, y creo que ayudó mucho eso también a mi formación en la parte más humanista. Tengo recuerdos muy gratos de la enseñanza que recibí de esas dos experiencias. Perfecto. ¿Y luego su formación universitaria? Y luego, bueno, di mi bachillerato, me fue muy bien, yo recuerdo en toda la parte humanística, no tan bien en la parte científica. Mi primera opción, y eso derivado de que mi familia tenía una gran cantidad de relaciones con médicos, mi primera decisión había sido ingresar a la Escuela de Medicina. Te reitero que me fue bastante bien en la parte humanística, no tan bien, y por lo tanto no quedé aceptado en la Escuela de Medicina en la primera instancia. Después, en una segunda instancia, fui aceptado, pero mi madre, que ya había quedado viuda, me dijo: mira, yo tenía antecedente que se formó una escuela de negocios en la Universidad Católica de Valparaíso. Me han dicho, entienden, que es una escuela nueva, que forma a la gente para el campo de admisión de empresas, para el campo de economía. ¿Por qué no intentas?, me dijo, para no perder un año, ingresar a la escuela de negocios. Bueno, le acepté el consejo, fui a hablar con ese entonces era el director de la escuela, un capitán de navío en retiro, muy preocupado de la disciplina, del concepto de autoridad, del concepto de jerarquía. Conversé con él, me llamó la atención esta novedad, una escuela de negocios. La palabra negocio en ese entonces era asimilada a la palabra negociado. Así que era, entiendan, decir que yo ingresaba a la escuela de negocios, y ya el punto de partida, entiende, de la gente con la cual uno conversaba, era una cierta resistencia a los negociados. Pero bueno, esa fue una idea de don Pedro Ibáñez, que quería de alguna manera darle valor a la palabra negocio. Bueno, ingresé a la escuela de negocios, me gustó mucho las materias que
inicié fundamentalmente en la parte de economía y administración y estrategia empresarial. Fui ayudante en varios cursos de la escuela y egresé después de 4 años de estudio. En ese año ellos daban la licenciatura en administración de empresas y en ciencias económicas, y si uno hacía un año posterior, que fue bastante después, uno recibía el título de ingeniero comercial. Tengo un gran recuerdo y creo que en ese momento tuve la gran oportunidad de conocer una persona que para mí ha sido y fue muy importante en mi formación como también en mis actuaciones posteriores, que es la persona de don Pedro Ibáñez Ojeda, distinguido empresario, distinguido político, que de alguna manera influyó en la vida del país en ambos aspectos. En una oportunidad me preguntaron, en un almuerzo muy entretenido que tuvimos con don Ignacio Cauciño en el Banco Hipotecario de Fomento, y me dijo: Carlos, tú te has conocido tanto a Pedro Ibáñez, ¿lo definirías como empresario o como político? Le dije: don Ignacio, ninguno de los dos. Para mí, don Pedro Ibáñez, más que empresario, más que político, es un gran profesor, porque en cada una de las cosas que él hace deja testimonio, deja ejemplo, entiende caminos para seguir. Y entiende que la tarea de un profesor que se dedica evidentemente a la docencia, a la formación, ese espíritu tenía Pedro Ibáñez, y yo creo que de él creo haber adquirido, esa característica de apreciar mucho lo que era la formación de un profesor. Y usted es uno de sus discípulos. Usted hizo clases en la Universidad Adolfo Ibáñez mucho tiempo, conferencias también. Yo recuerdo haber ido mientras estaba en la universidad a alguna de sus conferencias. Pero en esa misma calidad se integró como miembro del Consejo de Estado ya entrado 3 años del gobierno militar. Bueno, yo hice curso de posgrado, primero, Alejandro, en la Universidad de Cornell, y luego tuve un programa especial en la Escuela de Negocios de Harvard, que se dio un programa en Francia. Y cuando regresé, asumí el decanato de la Escuela de Negocios, y allí ocurrió el año 1976. El presidente Pinochet decidió, mediante un decreto especial, formar un Consejo de Estado que tenía como misión fundamental asesorarlo a él en las materias que él estimara conveniente, que recibir alguna asesoría, recibir algún consejo de parte del Consejo de Estado. Este Consejo de Estado fue presidido por don Jorge Alessandri, estaba integrado por expresidentes de la República, y en esa calidad participó don Gabriel González Videla. No participó don Eduardo Frei Montalva, que rechazó la invitación del presidente Pinochet. Había excomandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, había expresidentes de la Corte Suprema, todos los ex de distintas entidades que eran públicas y privadas, y yo asumí esa responsabilidad en mi calidad de ex decano de la Escuela de Negocios de Valparaíso. Eso fue el año 1976, y como no había incompatibilidad entre los cargos de miembro del Consejo de Estado y los cargos que asumí posteriormente de presidente del Banco Central y de ministro, permanecí en esa responsabilidad hasta que se entregó el mando militar el año 1990. Usted nombró otros cargos, por ejemplo, el presidente del Banco Central. Una cosa que me llama la atención a mí es que le tocó la presidencia del Banco Central y luego el Ministerio de Hacienda en años que podríamos llamar turbulentos para el gobierno desde el punto de vista político, pero también para el sistema económico que se había implementado a partir del Plan de Recuperación Económica del 75, a través de distintas leyes, y que estaba en la Constitución de 1980. ¿Cómo vivió usted eso internamente y qué objetivos se planteó en un contexto en que muchos dieron por muerto el sistema? Yo creo que lo que tú llamas turbulento fue mucho más que turbulento, por lo menos lo que yo recuerdo. Para mí fue una sorpresa cuando recibí el llamado telefónico de Ron Fluders, que había asumido el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Economía fueron dos ministerios los que él tuvo a su cargo, y me llamó un día por teléfono, esto era en el mes de agosto del año 1982, y me dice que el presidente ha decidido consultarme si estaría dispuesto a aceptar la presidencia del Banco Central. Mira, se trata, de colaborar en el gobierno con el cual uno se siente muy identificado en su propósito. Acepto, la invitación. Hablé incluso con don Pedro Ibáñez antes, hablé con mi mujer, que siempre es muy buena consejera para tomar decisiones, y acepté la responsabilidad, y tal como lo recuerdas tú, Alejandro, en un momento extremadamente delicado. Y tal vez sería conveniente analizar por qué era delicado. Recordemos que Sergio de Castro, en el año 1979, definió una política del tipo de cambio fijo. Esto mirado al punto de vista que era para él la mejor manera de enfocar el tema de la inflación, que en Chile llegaba todavía en ese momento a niveles sobre el 100%.
habíamos llegado al 1000% a fines del gobierno de la Unidad Popular, pero las situaciones son bastante difíciles de bajar, sobre todo cuando llegan a esos niveles. Se habían decretado las libertades de precios, el país estaba ya en un proceso de cierta estabilización y era el momento para incidir en un instrumento de política económica como era el tipo de cambio para colaborar en la baja de la tasa de inflación. Lamentablemente ocurrieron dos cosas. Una, ocurrió de que la inflación en el caso de Chile siguió siendo superior a la inflación internacional. Y eso derivó una ausencia de competitividad de Chile y que implicó, entiende, déficit comerciales bastante importante. Había un desestímulo, por supuesto, con el tipo de cambio fijo a la exportación y había un estímulo a la importación por el tipo de cambio fijo que permanecía como fijo constante y eso derivó en una crisis en el punto de vista de la balanza comercial que se transformó posteriormente en una crisis en la cuenta corriente de la balanza de pago. Y ese fue un momento bastante delicado porque cuando miramos hoy día los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos y nos asustamos cuando llega al 7, al 8%, en ese momento el déficit llegó al 14% del producto, lo cual era totalmente insostenible. Y segundo lugar, ocurrió algo bastante importante, que fue la decisión que tomó Paul Volcker, que en ese momento asumió la presidencia del Federal Reserve en Estados Unidos, de atacar también el problema de la inflación en forma de lo que se llamaría un tratamiento de shock. Y la tasa de interés en Estados Unidos llegó a la tasa del rango del 17 al 19%. Bueno, Chile había recibido una gran cantidad de créditos externos provenientes de los petrodólares. Recordemos la crisis del petróleo, que subió el precio del petróleo y eso significó una abundancia de dólares en el mercado y los países petroleros buscaban dónde invertir. Lamentablemente en Chile, la ley de mercado de capitales y la ley de bancos, que estaba vigente en ese momento y no se había modificado, a pesar que se había abierto la cuenta de capitales, era una ley que venía del año 1937, en que los únicos créditos externos que se entregaban eran créditos de gobierno a gobierno. Bueno, con la apertura del mercado de capitales, con la llegada de estos fondos que los países petroleros colocaron en los bancos y los bancos decidieron prestarlos a aquellos países que consideraban que tenían un cierto modelo económico que garantizaba la devolución de esos recursos, llegaron estos créditos y el país se endeudó en forma realmente muy, muy importante. Entonces el alza de la tasa de interés, unido al déficit de la cuenta corriente, significó, entiende, un intercruce de dos realidades que finalmente derivaron en una crisis financiera de muchas proporciones. Y en la discusión que había ahí, no solo en la oposición daban por muerto lo que se llamaba el sistema neoliberal por parte de ellos, sino que dentro del gobierno había grupos que decían, oye, parece que no es este el camino que hay que seguir. ¿Usted interpretó parte de su misión como la necesidad de resguardar los fundamentos principales de una economía libre y que pueda generar prosperidad en el futuro? Exactamente, Alejandro. Yo cuando llegué a la presidencia del Banco Central, había un equipo ahí realmente de gran categoría, de gran calidad, nombres como Daniel Tapia, Renato Peñafiel, Félix Basigalupo, Ítalo Traverso, Carlos Olivo como fiscal, ¿no? Los recuerdo, entiende, con gran aprecio y con gran gratitud por lo que ellos colaboraron en toda esta tarea de la presidencia del Banco Central. Allí comenzamos a definir, junto con el Ministerio de Hacienda, cuáles eran las estrategias que se podían seguir para efecto de enfrentar esta crisis financiera que se venía encima. Faltaban pocos meses para que finalmente se declarara en su totalidad. Y ahí el punto, tal como lo recuerdas tú, Alejandro, para mí lo más importante era señalar que lo que había no fracasado, sino que no era el momento probablemente adecuado para haberlo establecido, era haber definido el tipo de cambio fijo, que era un instrumento de política económica. Entonces había que hacer la gran diferencia entre las finalidades de la política económica como tal y los instrumentos de política económica. El que el tipo de cambio no hubiese producido lo que se esperaba, una caída violenta en la tasa de inflación, era una realidad. Pero eso no implicaba que había fracasado el modelo económico de la apertura a la economía internacional, de reducir el tamaño del Estado, de rebajar los impuestos, de colocar, entiende, la iniciativa privada como el principal motor de la actividad económica. No era eso lo que había ocurrido. Y por lo tanto, mi postura, y que fue acompañada también por todo el equipo económico, fue evidentemente que había que resguardar el modelo económico, había que alterar los instrumentos, pero el modelo de economía de mercado era el modelo que aseguraba lo que era más importante para el gobierno militar, establecer las condiciones para una sociedad de libertades. Y evidentemente el libre mercado, la apertura a la economía internacional son ingredientes indispensables para generar ese tipo de actividad económica. Y toda esa explicación vale también para el Ministerio de Hacienda que usted encabeza. Exactamente, así es. Perfecto. Así es.
Oiga, don Carlos, lo voy a dejar con una pregunta para la vuelta de un pequeño alto. ¿Cómo deja usted el Ministerio de Hacienda y esos años en que estuvo fuera del gobierno y su regreso, que es tan curioso, al menos en la forma de ver que tengo yo la historia del periodo? Volvemos tras un pequeño alto. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvió imbatibles a supersoo.cl. 25% de descuento en alimentos Seco Pro Plan. 3x2 en juguetes para perro y gato. Combínalos como quieras. Marcas exclusivas Supersoo. ¡Supersoo! Volvemos a nuestra conversación con Carlos Cáceres. Transición a la democracia, 1988-1990. Libro escrito por Patricia Arancibia Clavel. Don Carlos, primero, ¿cómo se produjo su salida del Ministerio de Hacienda, en el que estuvo un tiempo, en esos tiempos convulsos, difíciles, duros, que además hubo protestas nacionales? Y segundo, ¿cómo vivió esa etapa de interregno, llamémosle así, entre ese ministerio y el de Interior, al cual vamos a ir de inmediato? Ya. Fuera de lo que comentábamos, Alejandro, de la preocupación por mantener el modelo de economía social de mercado que se había establecido a partir del año 1973, nos tocó dentro de ese periodo hacer una tarea bastante compleja, que fue el refinanciamiento de la deuda externa. Y se integraron todos los bancos, porque Chile también se declaró en cesación de pagos. Y eso, obligó a establecer una unidad de todos los bancos acreedores, con lo cual se hizo un proceso de negociación bastante extenso, bastante difícil, porque también las condiciones que colocaban los bancos eran condiciones bastante severas, no solamente para el refinanciamiento de la deuda, sino además para nosotros era muy importante incorporar nuevos capitales, porque el país estaba ausente de capitales para generar el proceso de recuperación económica, y por lo tanto estas dos variables incidían bastante en hacer más difícil la tarea del refinanciamiento de la deuda externa. Felizmente se llegó a un acuerdo con los bancos, logramos un crédito adicional en el orden de los 1.300 millones de dólares, en ese entonces una cifra bastante importante, todavía lo es, pero en ese tiempo eran dólares de otro valor, evidentemente, y eso yo creo dio la posibilidad. Y ya a fines del año 1983 comenzamos a observar un leve proceso de recuperación económica, muy leve todavía, pero ya el país había pasado por el punto de inflexión. Y ahí entonces contesto a la pregunta que tú me haces. En abril del año 84 había ido yo a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, representando, como ministro de Hacienda, y a mi regreso me llamó el presidente y me pidió la renuncia. Bueno, por supuesto que para mí fue una sorpresa, consideraba que la tarea que habíamos iniciado todavía no se había completado, pero muchas presiones de distintas naturalezas llevaron al presidente Pinochet a tener un poco de duda sobre la realidad del modelo de economía de mercado, e invitó a gente que tenía posiciones económicas diferentes, como Lucho Escobar, una persona muy grata, pero que tenía una visión económica distinta, mucho más de la idea antigua, ¿no es cierto? Más de la economía cerrada, cepaliana, exactamente. Y eso evidentemente significó un cambio que duró un tiempo relativamente corto, de 7-8 meses, y luego ingresó Hernán Vige al Ministerio de Hacienda, y eso
logró consolidar nuevamente lo que habíamos pensado que era importante mantener en la vida del país. Ahora usted en esos años volvió al sector privado, a la vida académica, y me llama la atención su regreso a la actividad pública, porque le habían ofrecido ser ministro de Relaciones Exteriores en algún minuto. El año 88, después del plebiscito en que fue derrotada la opción sí, se suponía que Hernán Vigi podría asumir una candidatura presidencial. Entonces su nombre quedaba puesto para volver al Ministerio de Hacienda. Y ahí habían dos opciones muy claras. Y sin embargo, a usted lo llamaron días después del plebiscito y le ofrecen el Ministerio del Interior. ¿En verdad no estaba en sus papeles esa posibilidad? ¿Cómo fue la situación? En absoluto. Nunca me imaginé, entiendes, que la oferta que venía era la del Ministerio del Interior. Tal como tú recuerdas, el presidente, cuando terminé el cargo de ministro de Hacienda, me ofreció la Embajada de Chile en Estados Unidos y luego me llamó para ofrecerme también la cartera de Relaciones Exteriores. En ambas oportunidades, por distintas razones, que no es el caso de comentar ahora, tuve que no aceptar esas dos propuestas. Y por eso, pero mantuve una relación con el almirante Merino, conversábamos, entiende, en forma bastante frecuente, y con el presidente Pinochet, cuando había algunas cosas que a mi juicio eran delicadas, me sentía, entiendes, con la posibilidad de llamar por teléfono y pedir una entrevista con él, y me recibía para conversar distintos temas. Así que se mantuvo una relación, te digo, de aprecio y de reconocimiento a las cosas que se habían hecho. Y recuerdo ahora la pregunta tuya, el día anterior, me acuerdo, tuvimos una comida con Hernán Felipe Errázuriz en la casa de un amigo común, y ya se hablaba, entiendes, estoy hablando de la fecha del 20 de octubre del 88. El plebiscito había sido el 5 de octubre, tal como tú lo recuerdas, el presidente había perdido el plebiscito por un 44% versus un 55%, que ganó la opción del no, y eso derivó entonces que ahí había que comenzar lo que se llamaba en la constitución política del año 1980 el periodo de transición. Recibo esta llamada telefónica, estaba en mi oficina, en la Escuela de Negocios, en su sede aquí en Santiago, y me dice el general Valenzuela, que era el secretario general de la presidencia, si puedo ir a La Moneda. Y como tú recuerdas, entiende, cuando iba en viaje a La Moneda, manejando el auto, en la calle Bandera, que era una oficina distinta de la Casa de la Moneda, una oficina más privada que tenía la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, voy ahí, me recibe muy atento el general Valenzuela, y yo le comento lo que yo pensaba, entiende, durante mi viaje, mi trayecto de la oficina de La Moneda. Me dice, Carlos, está totalmente equivocado. El presidente quiere que tome el cargo de ministro del Interior. Y tal como recordaba el otro día cuando se presentó el libro, el plop fue sin lugar a dudas bastante intenso, porque nunca me había imaginado. Como siempre, los consejos de don Pedro Ibáñez y de Mujer fueron los antecedentes para que finalmente aceptara el cargo. Don Pedro Ibáñez fue muy enfático, me dice, mira, viene un periodo sin lugar a dudas delicado en la parte política, usted ya ha tenido experiencia en este tipo de cosas, así que creo, entiende, que tiene las calificaciones como para asumir esa responsabilidad. Porque siempre cuando me ofrecieron algunos cargos, yo siempre miraba, entiende, si mis capacidades eran las adecuadas para ejercer esa responsabilidad. Y había tenido, entiende, una cierta vida política, había sido miembro del Partido Nacional, había tenido mucho contacto con don Sergio Nofre Jarpa y con distintos líderes políticos de esa época, así que me sentía con cierta sensibilidad, por lo menos no era un político de estar en las campañas, pero de ideas políticas y de cosas, creo, esa cosa siempre me había ejercido en mí una motivación especial, ¿no? Pero este ministerio y este momento político tenía dos dimensiones que no siempre se evalúan conjuntas, por lo menos históricamente a mí me parece que una era cerrar adecuadamente el gobierno militar. Eso significaba que la economía estuviera ordenada, que el país estuviera pacificado, que esa tesis que se levantó de misión cumplida fuera verosímil, o sea, tenía una serie de cosas. Pero por otro lado, era dar inicio a una democracia sólida, o sea, tenía una hacia atrás, por decirlo, y una hacia adelante. ¿Usted lo veía más o menos así? Sí, yo lo veía tal como tú lo señalas, Alejandro. Era el periodo final del gobierno militar. No se me pasaba a mí por la mente de que podía haber una extensión, cualquiera fuera la forma de hacerlo, de ese gobierno, y por lo tanto había que preparar todas las cosas para la entrega del mando, cumpliendo con todas las misiones que habían sido colocadas en la Constitución para ese periodo de transición, formulando las leyes, entiende, que todavía estaban ausentes dentro del orden legislativo, y promoviendo, entiende, un clima de paz social para que el proceso electoral se llevara en las mejores condiciones posibles. Pero lamentablemente
Yo el día que llego al Ministerio del Interior, esto fue un día viernes 21 de octubre, llego el sábado a mi oficina y cuando salgo a la oficina los periodistas se acercan y me dicen ¿qué le parece lo que ocurrió en el retén de Los Queñes? En Los Queñes. En que ahí mueren carabineros, mueren también civiles y eso evidentemente fue como un golpe muy fuerte y ahí reiteré, ¿entiendes?, que lo que quería el gobierno militar era que el país partiera con un proceso que fuera identificado como una paz social, una convivencia, de tal manera que las elecciones pudieran la gente presentar sus respectivos programas dentro de un ordenamiento económico que era muy indispensable para efecto que la gente conociera cuáles eran las propuestas que iban a hacer los diferentes partidos políticos respecto de la futura plenitud democrática. Don Carlos, en este libro, La transición a la democracia, que por lo demás recomiendo leerlo, está muy bien escrito, como suele hacerlo Patricia Arancibia, y se lo pueden leer en, qué sé yo, en un fin de semana. Don Carlos, usted toma como un tema central y exitoso finalmente, no es un spoiler, todos lo sabemos, el tema de las reformas constitucionales, que no estaba en el plan o programa del general Pinochet, y que desde la perspectiva de la oposición tenía otra naturaleza a la que usted toma. Eso fue, obviamente no fue planificado ex ante porque usted no sabía que lo iban a nombrar ministro del Interior. ¿Cómo surgió eso y cómo empieza a diseñar un plan para que esto sea exitoso, viable? Interesante la pregunta, Alejandro, y vale la pena hacer los recuerdos correspondientes. Bueno, llegué al Ministerio del Interior el día 21 de octubre del año 88 y uno se plantea inmediatamente qué es lo que hago aquí. ¿Qué es lo que hago aquí y qué es lo que voy a hacer aquí? Y evidentemente que uno tenía la idea de un modelo constitucional que había señalado los distintos pasos, pero había dos hechos, entiende, que de alguna manera complicaban el panorama. Uno, una presión de los partidos políticos para que terminara de inmediato el gobierno militar. Para muchos partidos, y fundamentalmente el Partido Comunista, pero muchos partidos que en ese momento integraban la concertación, la derrota del plebiscito era la derrota del gobierno militar. Y por lo tanto el gobierno militar tenía que acabar inmediatamente. O sea, era cambiar el itinerario constitucional. Completamente. Y ahí, por supuesto, cuando me hacían las preguntas, negué rotundamente. Aquí se cumple el panorama establecido en la Constitución Política del año 1980 y el gobierno militar va a ser entregado en la fecha correspondiente, el 11 de marzo del año 1990. Primera cuestión. La segunda cuestión era cómo, de alguna manera, crear un ambiente que posibilitara conversar con los partidos de la oposición. De tal manera de generar este ambiente que se llama de amistad cívica, de consenso, en fin, llámalo como, darle el término que tú quieras, pero de alguna manera establecer una comunicación, de tal manera de hacer un proceso lo más ordenado posible y lo más consensuado posible. Y ahí entonces surgió una conversación que tuve con mi jefe de gabinete, Arturo Marín, a quien le reconozco muchos méritos en toda la tarea que se hizo, que él había detectado conjuntamente con otras personas algunos errores en la Constitución Política del año 1980. Había un error vinculado con la ausencia de una de las cámaras en la formulación y en la aprobación de algunas leyes. Había un problema con el capítulo de la reforma de la Constitución que había quedado con quórum más bajo de lo que se había considerado conveniente. Y había dos o tres cosas más, ¿entiendes?, que eran menos importantes de las que te estoy mencionando. Bueno, con ese antecedente, y ya habiendo elaborado cuál iba a ser, ¿entiendes?, la guía de trabajo para lo que uno esperaba el año en el Ministerio del Interior, fui a conversar con el presidente Pinochet. Diga, presidente, vengo aquí a hablar con usted para efecto de plantearle cuáles son las ideas que tenemos dentro del Consejo de Ministros para efecto, entiende, de llevar adelante las tareas que usted nos va a encomendar vinculado con este proceso de transición. Y ahí le dije, mira, hay un tema que, sin lugar a dudas, es preocupante. En la Constitución Política del Estado hay algunos errores que tal vez valdría la pena, de alguna manera, modificar. Pero hay otro aspecto más importante, dije, presidente. A nuestra Constitución del año 80 la califican de ilegítima. Ilegitimidad porque en el momento en que se vota la Constitución del año 1980 no había registros electorales. Y por lo tanto, la gente podría haber votado 1, 2, 3 veces, no había un control de la votación. Y eso le da a la gente y señala, entiende, textualmente, que la Constitución del año 1980 tiene un origen ilegítimo. Yo creo, presidente, si buscamos, entiende, un proceso de reforma
y sometemos esa reforma a un plebiscito, eso de alguna manera le va a dar legitimidad al nuevo orden constitucional. Conversamos bastante, fue una conversación bastante extensa con el presidente. Al final me dijo, ministro, estoy conforme con la idea, pero le coloco 2 condiciones. La primera condición, de que sea una reforma de la Constitución y no una nueva Constitución. Y la segunda, que usted busque la posibilidad de lograr consensos, para efecto, entiende, que tenga un peso político importante en la aprobación de la reforma que se pueda considerar posteriormente en un plebiscito. Y recuerdo, y lo recordaba también el otro día, cuando salía de la oficina del presidente, me llama y me dice, ministro, una cosa, ¿no? Este es el espacio que tiene para efectos, entiende, de la reforma de la Constitución. Y que, presidente, mientras yo veo que hay luz entre sus dedos, eso me da alguna capacidad de maniobra para efectos de iniciar las conversaciones. Y el primer paso ahí, Alejandro, fue mandar una carta al presidente de la Concertación, en ese entonces, que era el futuro presidente Patricio Aylwin. Le mandó una carta planteándole, entiende, el tema de que habíamos considerado que había algunos errores en la constitución política del Estado, que tal vez sería conveniente ver, entiende, si ellos tendrían la disposición para efectos de iniciar una conversación que llevara finalmente a una reforma, abriendo también el espacio para dialogar con ellos qué otras reformas ellos considerarían interesantes de aprovechar la oportunidad para llevarlas adelante. Perdón la pregunta, ¿usted conocía a don Patricio de antes? Para nada. No, primer contacto. Nunca había tenido un contacto. Me respondió la carta. Yo lo invité, entiende, que fuera a La Moneda para iniciar la conversación. Me contestó la carta y me dice, entiendes, que él iría, pero acompañado por los 16 presidentes integrados a los partidos de la Concertación. Y ahí había partidos que estaban muy en la línea de que el gobierno militar tenía que terminar inmediatamente. Yo le contesté a don Patricio que, dado que había gente que lo que estaba buscando era algo distinto al propósito de la conversación, yo estaba dispuesto a recibirlo a él, pero no a todos los presidentes de todos los partidos de la Concertación. Esto produjo, sin lugar a dudas, no te digo un quiebre, pero una suspensión, por lo menos, del ánimo de conversar. Ahí surgieron entonces distintos caminos, ¿eh? Como ocurre en la vida política de todos los países, caminos subterráneos, caminos no conocidos. Está lleno de conversaciones personales, otras políticas. Exactamente, de toda naturaleza, hasta que al final se aceptó por parte del presidente Luis. Creo que ahí don Sergio Nofre Jarpa fue una persona muy importante para insistirle a don Patricio de que aquí era interesante buscar un camino de concordia para llegar finalmente a la plenitud de la democracia. Y finalmente don Patricio llegó a la Moneda en un día muy especial, porque era una noticia, digamos, primera vez que llegaba un miembro importante de la oposición al gobierno militar, llegaba al Palacio de la Moneda. Y me alegré mucho que el futuro presidente Aylwin haya aceptado que la conversación fuera en La Moneda y no buscáramos un lugar intermedio que habría sido, sin lugar a dudas, muy distinto, lo cual reveló desde una primera instancia el ánimo de don Patricio de buscar algún tipo de acuerdo. Eso le iba a preguntar, porque al final, independiente de los detalles, que va a haber muchas discrepancias, si tal artículo, tal otro, si tal quórum, tal otro quórum, quién va a la reunión, quién no va, lo que me parece que prima en los dos líderes de esta negociación, que son usted y el presidente Aylwin, futuro presidente Aylwin, es la voluntad decidida de lograr un tránsito pacífico hacia la democracia a través de un acuerdo amplio entre las principales fuerzas políticas. Ese sería el resumen. Exactamente, ese es el resumen. Y yo observé, entiende, la primera conversación de que ese ánimo estaba. La voluntad estaba, por supuesto, de parte del gobierno, y era importante también contar con la voluntad de los partidos de la Concertación y fundamentalmente de la persona que hacía la vocería de la Concertación en ese momento, que era don Patricio Aylwin, y eso a mí me quedó muy bien registrado en la primera conversación. De ahí el paso siguiente fue formar comisiones, como ocurren en todo este tipo de situaciones, de gente experta en temas constitucionales. Formó una don Patricio bajo la presidencia de don Francisco Cumplido, y por parte del gobierno yo le pedí al Mujeres Pérez de Arce, a Raúl Bertelsen, Arturo Marín, por supuesto, que era el jefe de gabinete, Carlos Raimón, representando a Renovación Nacional, y la UDI no quiso participar en esta etapa de conversación. Y ellos dijeron, mira, este tema no lo vamos a rechazar, pero tampoco vamos a colaborar, entiende, y vamos a participar en la parte activa, digamos, de ver cuáles son los distintos capítulos que se pueden modificar. Le voy a hacer algunas preguntas de cómo cierra el tema. A la vuelta de un pequeño alto estamos conversando con don Carlos Cáceres, la transición a la democracia, 1988-1990, un momento crucial en la historia
de Chile. Seguimos en Historia, Libros y Banderas. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvió imbatibles a supersoo.cl. 25% de descuento en alimentos Seco Pro Plan. 3x2 en juguetes para perro y gato. Combínalos como quieras. Marcas exclusivas Super Zoo. ¡Super Zoo! Seguimos nuestra conversación con Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, ministro del Interior en el gobierno del general Pinochet, y de quien se acaba de presentar el libro La transición a la democracia 1988-1990, segunda edición, libro escrito por Patricia Arancibia, publicado por Libertad y Desarrollo, con prólogo de Hernán Felipe Errázuriz. Quería preguntarle la parte más dura o difícil que usted vivió en esos días. Uno, las contradicciones al interior del gobierno. Había grupos que o no querían modificar la Constitución o creían que era peligroso hacerlo. Había grupos en la oposición que creían que esto era poco menos que un maquillaje. El general Pinochet no fue siempre consistente en su posición. A veces digo, adelante don Carlos, otras veces le cerraba el paso. ¿Cómo ve las dificultades que tuvo el proceso? Un momento bien delicado, Alejandro, cuando habíamos iniciado las conversaciones, se había avanzado de alguna manera en cuáles eran las modificaciones que eran aceptadas por ambas partes, cuáles estaban todavía en un proceso de debate. Y ayer el presidente Pinochet tuvo algunas dudas respecto a la conveniencia de seguir con el proceso, y llegando de un viaje que había hecho al norte, era costumbre que el ministro del Interior fuera a buscar al presidente al aeropuerto. En el camino hacia La Moneda entiende que había un ambiente más delicado, más complejo para seguir con las conversaciones. Después, cuando llegamos a La Moneda, me llamó, invitándome para tomar té con él, y ahí durante el té que tomaba con él ya se plantearon, las modificaciones que habíamos logrado alcanzar, y él tomó una postura más negativa respecto a lo que se había avanzado. Me pidió que fuéramos al gabinete, siguió la conversación, le dije, presidente, yo le sería conveniente si, como estamos en un ambiente, digamos, que hay bastante postura distinta, creo que tal vez sería conveniente que meditáramos por ambas partes, ¿no? Y que nos juntáramos mañana y con mayor tranquilidad viera el detalle, y si usted estima conveniente, no seguir con las conversaciones, por supuesto que el cargo está a su disposición. Bueno, el día siguiente efectivamente me llamaron a conversar con él, y ahí me pidió la renuncia, y me pidió, que no lo comunicara al resto de los ministros, y que él quería guardar todo esto por un periodo de una semana para designar, a quien él pensaba colocar como nuevo ministro de Interior. Siguiente, de parte mía no. Pero eso implicaba cambio de ministro y cambio de política. Exactamente, de todas maneras. Así que ahí me fui, por supuesto, a mi oficina a comenzar en la típica colocarlos en los cajones, los distintos papeles que cuando salen los ministros con una caja cargada de papeles y documentos, comencé a llenar esos cajones, y ahí se produjo una serie de conversaciones de las cuales yo no tuve antecedentes concretos de cada una de ellas, pero después supe, que efectivamente habían ocurrido. El almirante Merino tuvo una conversación con el presidente Pinochet, el general Ballerino tuvo también una conversación, Gonzalo García, que era subsecretario, tuvo también una conversación,
Hernán Felipe Arázuri y Pablo Barahona también querían presentar la renuncia para hacer más causa común. Entonces se produjo un ambiente complejo ahí, tanto a nivel de la Junta de Gobierno como también a nivel de los ministros. El resultado fue que al día siguiente, como a las 10 de la mañana, me llama nuevamente, ocurre un consejo de gabinete en el intermedio. Y en el consejo de gabinete, el presidente, como se pasaba en todos los consejos de gabinete, siempre el ministro de Interior era el que iniciaba la conversación. Yo presenté, yo sabía que ya estaba renunciado, pero dado que me pide el presidente Pinochet que tome la palabra, entiendo lo que se había avanzado, vinculado con la reforma de la Constitución, y cuando termina ese consejo de gabinete que intervino después Hernán Felipe, Hernán Vigi, dando cuenta de cada una su cartera, el presidente le comunica a todo el gabinete, de que me ha pedido la renuncia. Y ahí entonces se genera una reacción compleja, para darle algún calificativo. Se pasó de cambio de gabinete a crisis de gabinete. Crisis, exactamente, una crisis de gabinete. Bueno, como te contaba, en la tarde, reuniones, el día siguiente, luego de todas estas conversaciones y todas estas reuniones, me llaman a la Moneda y el presidente me pide, ¿entiendes?, que me renueva la confianza en el cargo de ministro. Que fue una cosa bastante particular, porque sin lugar a dudas, habiéndome pedido la renuncia y después me parece que te invitó a una actividad de carabineros, le dice. Exactamente, ahí nos fuimos. Nos vamos en la tarde. Ahí nos fuimos juntos, ¿entiendes? Era el aniversario de los carabineros. Ahora eso fue en la práctica decisivo, porque de ahí en adelante el tema corrió de manera bastante derechita. Corrió por un camino muy quería que muy fluido, ¿no? Ponderara la relevancia de Patricio Aylwin y del acuerdo que se logró con el sector de la concertación, porque obviamente en todo esto el gobierno cede más de lo que hubiera querido, pero la concertación logra menos de lo que hubiera querido también. A propósito de esa pregunta, Alejandro, yo saqué 2 lecciones de todo este proceso que me han servido posteriormente de buena manera. Cuando uno está en un proceso de negociación del tipo que uno está conversando ahora, uno tiene que estar muy consciente que para efecto de lograr algo, tú tienes que entregar algo que tú estimas que es bueno y que te va a doler entregar. Para efecto, entiende, recibir algo que te va a producir evidentemente una satisfacción mayor. Pero no es entregar la basura, no es entregar lo que no sirve, sino que tienes que estar dispuesto realmente a entregar algo que tú lo consideras de valor. Y lo segundo, que en un momento determinado, cuando ya las cosas se ponen demasiado complicadas, mejor es cortar la negociación y buscar un nuevo escenario para reiniciar la conversación. Eso fue lo que efectivamente ocurrió, digamos, lo que estaba comentando recién. Y tú me preguntabas sobre el rol de don Patricio Aylwin. Creo que fue un rol muy importante. Yo creo, entiendes, que haber tenido otra persona en el proceso de negociación, creo que habría sido muy complejo. Pero como te decía antes, yo noté en don Patricio una voluntad real. Él estaba, por supuesto, en contra del gobierno militar, y eso no lo señalaba en cada momento. Pero esta disposición a que ojalá el proceso que venía a continuación generara, entiende, alguna concordia. Creo que ese era el elemento, entiende, que tanto él como el presidente Pinochet como yo buscábamos, entiende, como un mínimo común denominador para la etapa que venía inmediatamente después. A él le costó también, decía el ministro, yo después de conversar con usted y llegar a acuerdo con usted, tengo que hablar con 16 presidentes de los partidos políticos y tengo que llegar a acuerdo con ellos. Y leyendo el libro de Ricardo Lagos, en el primer capítulo del libro, él recuerda lo que fue la última conversación, cuando le dieron el pase a don Patricio, en el que él tomó una posición bastante, no sé si violenta, pero bastante enfática, en el sentido, entiende, de rechazar lo que se había comunicado, pero posteriormente, ante el enojo de don Patricio, entiende, de las apreciaciones que se estaban haciendo de lo que él había logrado, mostró ese enojo y ahí Ricardo Lagos dijo, no sé si le dijo estoy bromeando. Pero una broma. Bajó, entiende, bajó el nivel del debate y allí don Patricio se sintió, entiende, con la... Bueno, después de eso nos fuimos, entiende, me llamó por teléfono para decirme que había luz verde, hablé con el presidente Pinochet y ahí quedamos juntando en esta oficina privada que había ahí en la Secretaría General de la Presidencia con él y con don Sergio Nofrejarpa para ya hacer el acuerdo definitivo entre los partidos políticos. ¿Cuáles cree usted que fueron las reformas cruciales de la modificación constitucional de 1989? Bueno, yo creo, entiendes, que el famoso artículo 8º, que fue el punto más delicado para conversar, porque el artículo 8º
estimaba, entiendo, como actos terroristas no solamente la propagación, sino no solamente, digamos, el realizar, sino también la propagación de actos, y estaba penalizado de manera bastante dura. Eso se logró de alguna manera atenuar. El cambio también que tuvo los senadores, la cantidad de senadores. Eso fue clave. Que la Constitución quería eliminar a los senadores designados. Y ahí el presidente Pinochet fue muy claro y muy categórico que en eso él no iba a transar. Los senadores designados quedaban, y buscamos un camino intermedio de aumentar el número de senadores de tal manera que el peso relativo de los senadores designados fuese menor. Y ahí se llegó a un acuerdo interesante. También se rechazó, y ahí tuve mis dudas posteriormente si fue bueno haberlo hecho, pero no había otra forma. Se eliminó la facultad del presidente de disolver la Cámara, de disolver el Congreso. Que cuando ocurrió los actos de la insurrección de octubre del año 19, pensé, entiende, si en ese momento esa posibilidad de haber disuelto el Congreso habría sido una salida probable. Es una facultad rara en los regímenes presidenciales. Exactamente, y ese fue el argumento que nos convenció, entiende, más de sistemas parlamentarios. Pero en ese momento claro, pensé, entiende, si habría sido una manera de salir del problema, en vez de entregar la Constitución, haber disuelto el Congreso Nacional y convocar un nuevo Parlamento. Pero bueno, eso es una posibilidad que no ocurrió, pero estas cosas quedan en el recuerdo, ¿no? ¿Y cuál es el balance que hace usted? Porque al final se hizo la votación, votaron 6 millones de personas a favor de la propuesta que se hizo, un resultado contundente. 590.000 personas votaron en contra, o sea, un voto en contra, 10 votos a favor, lapidario, 90%. ¿Cuál es el balance que hace usted? Bueno, el balance, sin lugar a dudas, Alejandro, fue muy positivo, ¿verdad? Creo, entiendes, que la gente entendió que lo que se buscaba era, primero que nada, actualizar de alguna manera el proceso de reforma que se había realizado 8 o 9 años antes, y por lo tanto quedaba, entiende, establecido un orden institucional que podía permanecer en el tiempo. Esa fue, yo creo que esa estabilidad, creo que de alguna manera se logró transmitir a la gente que significaba votar por el sí. Y luego yo creo, entiende, un punto que yo lo considero muy importante, fue que realmente se logró ese ambiente de concordia, ese ambiente de paz cívica. Disminuyeron los actos terroristas, aun cuando el día de la elección hubo un acto, entiende, que mataron a una persona, pero se generó, yo diría, esto que se ha llamado la amistad cívica, que creo, entiende, que fue como un punto inicial para las políticas de consenso que siguieron posteriormente hasta el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que ahí, con el ingreso del Partido Comunista a la concertación, creo que esta política de consenso y así es, podríamos decir que fue la génesis de la democracia de los acuerdos. Exactamente, yo creo que fue la génesis y creo que eso sirvió mucho para alimentar al país de un ambiente nuevo, y eso creo que, entiende, fue logrado gracias a esta reforma del año 1989. Don Carlos, antes de que nos vayamos, estamos llegando al final, quería preguntarle por alguna lectura que haya marcado su vida, alguna lectura que le haya gustado, alguna que quiera recomendar a nuestros auditores. Mira, las lecturas que a mí han influido mucho en mi formación fue haber leído bastante las obras de Ortega y Gasset, que fueron para mí, entiende, un elemento de inspiración muy importante, entiende, de cómo se enfoca la vida de una sociedad, ¿no? Creo que para mí eso sirvió de manera muy notable en mi formación. La lectura de Hayek y de Friedman, que para un economista, entiende, que... ¿Algo especial de ellos? Bueno, tal vez el libro que a mí me produjo más... Hay varios libros de Hayek que son realmente muy importantes, pero el último que escribió, que es La arrogancia del poder, ¿eh? La fatal arrogancia, en que ahí él ilustra, entiende, lo que fue su pensamiento permanente, de que evitar que la gente, ¿verdad?, se crea, entiende, que tienen esta mente extraordinaria, casi de dioses, que son capaces, entiende, de conocer lo que pasa en el cerebro de cada uno de los miembros de una sociedad. Y eso que lleva, evidentemente, a procesos totalitarios en la economía y procesos totalitarios también en la vida política, y que de los cuales después prácticamente es muy difícil salir. El libro también de la Reforma de la Libertad, creo que es un libro esencial, digamos, para cualquier economista, y la lectura de Milton Friedman desde la historia económica de Estados Unidos, cómo se enfrentó a la crisis del año 1929, y después el libro que yo lo considero también muy ilustrativo para formar a la gente es el libro Capitalismo y Libertad, en la cual Friedman, ¿no es cierto?, coloca los cimientos de lo que fue los pensamientos de la sociedad montpelliéraine, de la cual después yo formé parte años más tarde.
Oiga, yo le tengo un regalo de una historia que usted conoce, porque usted estuvo ha estado en varias presentaciones y lo hemos entrevistado, lo hemos molestado para abusar de sus conocimientos y experiencias. La historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, si quiere la puede mostrar ahí a la cámara. Es el tomo número 7. Es un tomo número 7. De una obra monumental que llamaría. Se presentó el tomo 7, 8 y 9 hace poco y obviamente usted ha leído algunos de los tomos, entonces quería que lo tuviera, agradeciéndole la excelente disponibilidad que siempre ha tenido cuando lo hemos convocado, no como para ser ministro, pero sí para acompañar en la formación y en la difusión o en la conversación sobre historia y su trayectoria, don Carlos. No, te agradezco mucho, Alejandro, porque esta conversación, a mi juicio, tiene un valor importante en no solamente conocer un poco la historia de Chile, ¿verdad?, sino que también en la formación doctrinaria. Yo echo mucho de menos los actuales líderes políticos, ¿eh?, la gente que hoy día representa a los partidos políticos en la Cámara y en el Senado, la formación de doctrina, que creo que es muy importante para ilustrar con ideas, con pensamiento, las políticas, entiende, que se deciden a nivel del Parlamento. Así que yo participo con mucho agrado, cuando tú me invitas para comentar estos temas que son necesarios en esta formación doctrinaria, ¿eh? Muchas gracias nuevamente, don Carlos, y ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos hablar de este libro, Los economistas y el presidente Pinochet, de Arturo Fontaine Aldunate. Arturo Fontaine fue un gran periodista, director del Mercurio y autor de numerosas obras sobre el campo chileno y la reforma agraria. Sobre todo querían la revolución en los años 60 al 73, pero en el caso de esta obra se concentra en los cambios económicos que existieron en Chile entre 1973 y 1990, cómo se fue gestando un equipo económico que propició un cambio cualitativo muy relevante en la historia nacional al amparo del gobierno del general Augusto Pinochet. Eso significó tomar posiciones, convencer, a veces discrepar, muchas veces estar en posiciones encontradas, no solo con la oposición, sino también al interior del propio gobierno. Con una pluma fluida y fértil como es la de Arturo Fontaine, Los economistas y el presidente Pinochet es una lectura desde adentro del poder en aquellos años de transformaciones económicas cruciales. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.